El tema se llama la vida, la luz y la verdad. Estas tres características de Dios o de Jesús están relacionadas. Y yo quiero compartirle esto para que usted y yo este año que viene, hermanos, este año que termina y el año que viene, nos agarremos más de Jesús. Que usted sepa que usted no está equivocado, hermano, en seguir el camino de Jesús. Usted no está perdiendo el tiempo al venir a la casa de Dios. Usted no está perdiendo el tiempo de doblar sus rodillas y orar. Usted no está perdiendo el tiempo. Ese es el tiempo más valioso que usted está invirtiendo en su vida. Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dígale al que está a su lado: la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y si usted está solo, dígaselo a usted mismo. Dígale: alma mía, escucha lo que te voy a decir. La gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo afirma el evangelista Juan en el versículo 17. El capítulo número de Juan, hermanos, es conocido como el Génesis del Nuevo Testamento, porque relaciona la vida de Jesús desde el principio. En Juan 1:1 nos lleva desde el principio, nos habla del principio de la Trinidad. Se le conoce el Génesis del Nuevo Testamento al capítulo número 1 del evangelista Juan. Jesús nos dio a conocer al Padre, al cual nadie había visto jamás. La venida de nuestro Señor Jesucristo al planeta Tierra lo marcó la historia, marcó las razas, marcó a los reyes, a los gobernadores, marcó a los más pobres, a los más sencillos. La venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo fue Dios mismo descendiendo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Los ateos no creen en Jesús, pero sí descansan el 25 de diciembre. Los ateos no creen en Jesús, pero son bendecidos por su trabajo y por todo lo que ellos tienen. La venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo manifestó tres características: la luz, la vida y la verdad. Y estas tres están relacionadas, hermano. No puede haber una sin la otra. Y el evangelista Juan nos explica, nos detalla. Y yo quiero tratar de compartirle esto a usted para que al salir de aquí usted diga: no estoy equivocado de estar buscando a Jesús. No estoy equivocado de estar caminando en el camino de Jesús.
Como punto número 1, vamos a hablar de la vida. Son 3 cosas, hermanos, muy profundas, pero solamente haremos una reflexión de las 3, de la vida, de la luz y de la verdad. Mas yo tomé los pasajes que creí que nos traían más luz para comprender esto. La vida. Al venir nuestro Señor Jesucristo a este mundo, hermanos, Él traía un propósito. Él traía una encomienda. Esto fue planeado, hermanos. Esto no fue una casualidad. Fue voluntario de parte de Jesús. En Marcos 10:45, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, en el versículo 45, nos encontramos un pasaje en el cual dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso yo le decía en mi introducción que por medio de Jesús llegó la vida. ¿De cuál vida nos está hablando? Nos está hablando de la vida eterna. Nos está hablando de la vida eterna. Aquella vida que Nicodemo no entendía. Cuando Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo no entendió esas palabras, porque Nicodemo estaba hablando de la vida física y Jesús estaba hablando de un nuevo nacimiento, de un nuevo espíritu, un alma renovada. Y Nicodemo le dice: Señor, ¿acaso ya siendo viejo, voy a entrar al vientre de mi madre para...? No, Nicodemo, cierra tu boca. Lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu es. Tienes que nacer del agua, pero también tienes que nacer del espíritu. Sí, tienes que nacer físicamente y después vas a tener que nacer espiritualmente. Estaba Jesús enseñando cómo alcanzar la vida, hermano. Estaba trayendo Jesús vida a los hombres. En Juan 1:4, donde leímos al principio, dice el evangelista Juan: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sabe por qué Nicodemo no entendió las palabras de Jesús? Porque aún no estaba la luz en él. Cuando la mente de un hombre está en tinieblas, no puede entender las palabras del Evangelio. Dijo Pablo que el hombre carnal no puede entender las palabras del Espíritu, al menos que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, venga y traiga un nuevo nacimiento, una nueva vida, hermano. Y aquella luz resplandezca en aquel corazón, entonces aquel corazón entenderá las palabras del Evangelio, entenderá las palabras de vida, entenderá la vida que Jesús trae.
Porque en este versículo dice, la vida era la luz de los hombres. ¿Qué hace la luz? La luz ilumina. Y cuando la luz ilumina, entonces tú puedes ver con claridad. Pero ahorita hablaré de la luz. En Juan 3:17, Evangelio de Juan 3:17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Escuche estas palabras. Jesús no vino a condenar, hermano. Jesús no vino a condenar. Viene a mi mente aquel pasaje cuando la mujer adúltera fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Los religiosos del pueblo la tomaron y la llevaron ante Jesús, todos ellos con piedras en sus manos, porque la ley de Moisés decía que tales mujeres tenían que morir apedreadas. Y ellos listos, preparados para asesinar a aquella mujer a pedradas, pensando ellos en sus corazones que Jesús no tenía escapatoria, lo vamos a acorralar, Jesús va a tener que afirmar la ley de Moisés. Jesús, ¿ves esta mujer? La encontramos en el acto mismo del adulterio. Sí, estaba con otro hombre que no es su esposo, Jesús. Y Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Y cómo olvidar, ¿verdad?, aquello que Jesús escribía en tierra con su dedo. Y aquel Jesús que no había venido a condenar, hermano, como dice Juan 3:17, que Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar. Por eso estamos en un tiempo de gracia. Por eso le conocemos a este tiempo como el tiempo de la gracia. Nada más que tengamos cuidado de no convertir en libertinaje la gracia, dice Judas. Ten cuidado de no convertir la gracia en libertinaje. El libertinaje es cuando tú sobrepasas los límites que Dios ha puesto en su palabra. Y para esto tú vas a tener que escudriñar la palabra y saber hasta dónde te es permitido caminar bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, para que no caigas en el libertinaje. Y entonces nuestro Señor Jesucristo le dijo a los que estaban con sus piedras en mano listos para lapidar a aquella mujer: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y tal cual dice la Escritura, desde el más viejo, así dice, desde el más viejo hasta el más joven, uno a uno se fue retirando. Cuando Jesús quedó solo con aquella mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Aquella mujer temerosa, llorando, asustada, avergonzada, le dice: Señor, ya no están. Escuche estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Le dijo: ni yo te condeno, vete, pero ya no lo hagas más, ya no peques más. Y aquella mujer recibió la misericordia, la gracia, la luz, la vida y la verdad. Porque Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar.
En Juan 1:29 nos encontramos la preciosa obra, la descripción en unas pocas palabras del grande sacrificio de Jesús. En Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué tiene que ver esto con la vida, hermano? Dice la Biblia que por nuestros delitos y pecados nuestra paga era la muerte, hermano. Romanos lo dice. Dice que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva es una dádiva, hermanos. No es un mérito. Dice, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero para que esto pudiera suceder así, tuvo que morir Jesús. Y Juan, cuando lo ve llegar, lo ve caminar hacia él, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escuche, nada podrá limpiarnos en este mundo a nosotros de nuestro pecado. Solamente Jesús, el Cordero de Dios. Solamente Jesús podrá quitar nuestros pecados. Por eso aquí Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquella sangre que se derramó en la cruz del Calvario, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, porque la vida está en la sangre, y aquella sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, gracias a esa sangre usted y yo fuimos perdonados, nuestros pecados se quitaron, y hoy usted es presentado como justo delante de Dios, no por sus obras o por mis obras, sino gracias a la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. En Mateo 4:16 encontramos otra declaración reveladora. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¿A quién le resplandeció la luz? A los que estaban en la región de sombra de muerte, aquellos que no tenían esperanza, aquellos que navegaban sin Dios, aquellos que caminaban en tinieblas, aquellos que tropezaban una y otra vez, aquellos que no tenían una meta definida, aquellos que no sabían para dónde caminar. Dice: les resplandeció la luz. ¿Y sabe que llegó con esa luz? La vida. Por eso le decía que las tres cosas están relacionadas: la vida, la luz y la verdad. ¿Sabe qué nos ofrece el mundo? Muerte. ¿Cómo nos ofrece el mundo la muerte? A través del pecado. Pero por medio de Jesús, usted y yo recibimos vida. Amén. Pasemos al punto número 2 y hablemos de la luz. Jesús
no solamente trajo vida, a través de la vida trajo luz y a través de la luz trajo vida. Explíqueme eso, hermano. A través de la vida trajo luz, a través de la luz trajo vida. Quisiera explicárselo, pero me llevaría algunas 2 horas, pero mejor usted lo lee en su casa. Lea Juan 1, lea Juan 1, una vez, 2 veces, 3 veces, y busque textos que ahí lo guían, y usted va a encontrar la explicación de esto. Mientras yo estudiaba la luz de Jesús, yo reflexionaba y decía, ¿por qué nosotros como cristianos a veces no podemos avanzar si tenemos la luz? Miramos dónde está el camino y podemos seguir el camino. ¿Qué le ha detenido a usted para no seguir caminando en su vida cristiana? ¿Qué le ha detenido a su familia para no seguir en las cosas del Señor? Tiene vida, tiene luz y tiene la verdad. En Juan 8:12, mi punto número 2 es la luz. Y en Juan 8:12 encontramos estas declaraciones que nuestro Señor Jesucristo menciona. Otra vez Jesús les habló diciendo, mire la declaración que hace nuestro Señor Jesucristo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la ¿qué? Tendrá la luz de la vida. Usted en esta vida que está viviendo ahora quiere caminar en luz, quiere saber hacia dónde caminar, no quiere tropezar. Jesús es la luz para usted y para mí. ¿Sabe qué me gusta de la palabra de Dios? La palabra de Dios es preventiva. Mire, le doy un ejemplo. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Dice, tienes que orar y tienes que velar. O sea, tienes que cuidar de ti. Dice, cuando tú hagas estas 2 cosas, difícilmente tú entrarás en tentación. Lo primero, hay algún grupo que sí lo hace, orar. Lo segundo, muchos no saben cómo es velar, o muchos no velamos por nosotros. Cuando una persona tiene que velar, necesita estar conectada con su fe día y noche. Necesita estar conectada con Jesús día y noche. Velad es cuando cuidas de ti. Cuidas lo que tú ves, lo que tú oyes, cuidas si aquella amistad es edificante o no. Una ocasión estuve en un culto en Castillo del Rey y el pastor predicaba algo muy cierto y decía: en los años 80, 90 los cristianos no nos queríamos juntar con los pecadores o con los que no eran cristianos, porque decíamos, no me quiero contaminar. Y sí es cierto, eso sucedía.
Después empezó a predicar que había que ir por los pecadores, habría que ir a predicarle a aquel que estaba perdido, aquel que no estaba con Jesús, aquel que estaba lejos de Jesús. Y fue una gran verdad. Dijimos, hay que ir a los mundanos. Y dijo el pastor con mucha certeza, dijo, pero hoy ya nosotros nos hemos hecho amigos de ellos. Y a veces nos vestimos como ellos, hablamos como ellos, caminamos como ellos, seguimos sus modas y seguimos todo lo que ellos hacen. Dijo, de primero, dijo, estábamos en el extremo de la izquierda y ahora estamos en el extremo de la derecha. Dijo, no hemos podido encontrar un balance. Y me gustaron a mí esas palabras y se quedaron en mi mente y no las he olvidado. Y dije yo, eso es una gran verdad. La Biblia es preventiva, hermanos. La Biblia es preventiva. Y usted y yo tenemos que estar conectados con Jesús. Usted y yo tenemos que luchar por estar bajo la luz de Cristo. Usted tiene que velar por usted y por los suyos. Juan 3:19 y 20, estamos hablando de la luz. Juan 3:19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Qué precioso pasaje y qué hermosa explicación. Escuche, dice, esta es la condenación. ¿Cuál condenación? La perdición del hombre. Dice que la luz vino al mundo. Ahorita en Juan 8:12, ¿quién dijo que era la luz? Jesús. Y aquí dice, la luz vino al mundo. Está diciendo, Jesús, la luz, vino al mundo. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Y cómo lo confirma, lo afirma Juan? Dice, porque sus obras eran malas. Sus obras, las acciones de un ser humano, o transmiten luz o transmiten tinieblas. Estaba yo en un semáforo rojo esperando luz verde y venía una ancianita con una andadera. Y de la banqueta se acercó un hombre y agarró a la ancianita del brazo y a los carros con su mano izquierda les empezó a marcar alto y empezó a avanzar por esa avenida de 3 carriles con la ancianita. En ese momento el semáforo cambió en verde y él seguía marcando el alto y todos los automovilistas esperando. Llegó a los carriles contrarios y siguió haciendo lo mismo, hasta que ayudó a cruzar toda la avenida aquella ancianita. Esa acción, hermano, es un reflejo de luz que hay en el corazón de ese hombre.
de tener compasión por aquella ancianita y evitar que sufriera un accidente. Esa es una acción que transmite luz. ¿Me estoy explicando? Porque es lo que está explicando Juan. En el versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Porque a veces los papás batallamos con los hijos, que los hijos no quieren seguir al Señor. ¿Sabe por qué? Porque los hijos no quieren ser reprendidos de sus malas acciones. Porque sus hijos no quieren ser reprendidos de sus pecados. Porque los hijos no quieren ser confrontados con la verdad. Porque un esposo inconverso no quiere venir a las cosas del Señor, porque no quiere dejar su adulterio, su alcoholismo, su maldad, su drogadicción, y no quiere ser reprendido por la palabra del Señor. Y algunos llegan al punto de aborrecer la luz, de aborrecer el evangelio, de aborrecer la palabra del Señor, como lo dice en Juan 3, 19 y 20. Pero Juan 1:5 nos hace una declaración, hermanos. Juan 1:5 nos hace una declaración grande. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esto nos da una firmeza y una seguridad de que estar en Jesús es lo mejor. Porque las tinieblas no van a prevalecer, hermano. Las tinieblas van a ser derrotadas, las tinieblas van a desaparecer en algún momento de nuestra vida y de la historia. Gracias, hija. En algún momento van a desaparecer las tinieblas. Y si en tu vida hay tinieblas, también van a desaparecer en algún momento. Si tú estás batallando en tu vida con algún pecado, si tú estás batallando y dices: discúlpame, hermano, pero no he dejado de odiar a mi suegra, la entendemos y oraremos por usted. Discúlpeme, hermano, pero no he perdonado el engaño de mi esposo. Discúlpeme, pero no he olvidado aquello o esto. Hoy yo le digo: trabaje en su corazón, trabaje en su carácter. Yo no le voy a cerrar la puerta del cielo, a mí no me toca. Pero sí le digo: apúrese, acérquese al Señor y dígale: Señor, sana mi corazón, porque tengo odio, tengo resentimiento. Apúrese, acérquese a Dios y dígale: Señor, ayúdame, porque no he podido superar este pecado, esta situación. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar. Tiene vida, tiene oportunidad, apúrese, acérquese. Dígale: Jesús, cambia mi carácter, porque yo no he podido cambiarlo solo. Dígale: ayúdame a sanar esta amargura, porque yo no he podido sanarla. Y créame lo que en algún momento algo va a suceder. En algún momento la luz va a iluminar su corazón.
En algún momento la luz va a iluminar. En algún momento aquello se va a ir, hermano. En algún momento Jesús va a llegar y va a llenar todo su corazón. Hace tiempo yo le conté algo y se lo cuento hoy. Un joven fue evangelizado en la colonia Garza Nieto, o mejor conocida como La Coyotera. Él era drogadicto, era maleante, era asaltante. Y un día algunas personas le hablaron del evangelio y él derramó sus lágrimas. Abrió su corazón a Jesús. Siguieron discipulando a aquel joven, siguieron discipulándolo, enseñándole la palabra. Y un día él, el domingo por la mañana, iba a la iglesia y encontró a un hombre borracho acostado en la banqueta. Se le había salido su cartera y su dinero, y este muchacho fue y le guardó su cartera y le guardó su dinero bien, tratando de que otra gente no se lo viera. Fue y le dijo a su maestro que le enseñaba la palabra de Dios, le dijo: hermano, ¿usted cree que yo soy una nueva criatura? Y le dijo el hermano: yo creo que sí. Dice: no te he visto, pero dice, hermano, en la mañana estaba un hombre tirado y le guardé su dinero. Y le dijo su maestro: ¿qué hacías antes tú de tener a Cristo en tu corazón? Dijo: yo robaba. ¿Qué hubieras hecho tú si no tuvieras a Cristo? Dice: le hubiera quitado la cartera y su dinero. ¿Qué te parece? ¿Qué hiciste hoy? Aquel muchacho se sonrió y dijo: sí, es cierto, ¿verdad, pastor? Dijo: ya no robo, dice. Pude haberle robado y ya no robo. Sigue trabajando con tu carácter. Trabaja con tu persona. Aquello que tú sabes que necesitas cambiar, llévalo a Jesús. Aquello que tú sabes que necesitas quitar de tu vida, llévalo a Jesús. Cuando menos espere, la luz de Cristo va a iluminar todo tu ser. Y encontrarás el fruto de la luz de Jesús. En Juan 1:9 dice estas palabras el evangelista Juan: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Alumbra a quién? A todo hombre. ¿De qué luz está hablando Juan? Está hablando de Jesús. Está hablando de la luz de Jesús. Está hablando de la luz de Jesús. Dijo: esta luz alumbra a todo hombre, a toda mujer. No dejes que en tu vida predominen las tinieblas. No dejes que las tinieblas entren a tu corazón, que las tinieblas entren a tus ojos, a tus oídos. La palabra tinieblas designa lo oscuro. La palabra tinieblas es aquello que activa la ceguera.
La palabra tinieblas también tiene que ver con la imprudencia, el actuar imprudentemente. Por eso decíamos que los hombres aborrecían la luz porque sus obras eran malas, actuaban imprudentemente. Conociendo la luz de Jesús, han actuado imprudentemente. Las tinieblas denotan la ceguera, la oscuridad. Por eso en este tiempo y en este mundo en el cual usted y yo vivimos, es indispensable que usted y yo caminemos bajo la luz de Jesús. En Juan 12:35, Jesús menciona estas palabras. Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendáis las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Por eso dice Jesús: mientras hay luz, camina, camina, camina. Y Jesús dijo: el que anda de día no tropieza. La gente no sabe en qué tropieza. Pero cuando tú vienes a Jesús, Él te ilumina. Él te ilumina. Conocí a un hombre que él no era cristiano y él tenía a su esposa y tenía a otra mujer, una amante. Y siempre él el miércoles nos pagaban el viernes. Para el miércoles él decía, pedía prestado. Él pedía prestado, andaba, me prestas 50, me prestas 100. Y un día le dije yo: ¿sabes por qué no alcanzas? Dice: no, ¿por qué? Dímelo, ¿por qué? Le dije: porque no estás respetando el pacto que hiciste con Dios, con tu esposa, y Dios no te bendice por ello. Le dije: estás engañando a tu esposa y en lugar de traer bendición traes maldición. Le dije: por eso siempre andas pidiendo prestado. ¿Tú crees? Le digo: claro que sí. Él estaba en tinieblas, no sabía en qué tropezaba, hermano. Pero yo tenía la luz del Evangelio. Dios bendice la fidelidad matrimonial. Dios bendice la fidelidad del matrimonio, hermano. Dios bendice a un matrimonio que respeta el pacto que hicieron delante de Dios. Dios bendice a ese matrimonio. Pero cuando ese pacto no es respetado, ahí no hay bendición. Ahí se abrió una puerta para que el enemigo llegue y robe y saque. Allí entran las tinieblas. Caminad mientras tenéis la luz. Caminad mientras tenéis la luz, dijo Jesús. En el Salmo 119, 105 es un pasaje muy conocido por nosotros. Algunos se lo saben de memoria. Algunos se lo saben de memoria. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En la palabra usted y yo vamos a encontrar luz para caminar.
En las Escrituras Jesús nos va a enseñar cómo tratar a mi esposa, cómo tratar a mi esposo. En las Escrituras el Señor nos va a enseñar cómo tratar a mi papá, cómo tratar a mi mamá, cómo tratar a mi vecino, cómo tratar a mis hijos, cómo administrar mi dinero. La Escritura me va a enseñar cómo portarme en mi trabajo. La Escritura me va a enseñar cómo portarme en mi escuela. La Escritura nos va a iluminar en cada camino de nuestra vida, hermanos. Jesús nos trajo vida y nos trajo luz. Y le voy a mencionar el tercer punto, y con esto voy a terminar. El tercer punto es el más importante o de los más trascendentales para nosotros como ser humano. Los tres son importantes, pero este último hoy en día está siendo muy cuestionado. Por eso le menciono de la importancia. Jesús se dice ser la verdad. Punto número 3, la verdad. Jesús no tiene verdad, Él es. Está hablando del verbo ser. Él es. Yo soy la verdad. Cuando yo me puse a estudiar la verdad, me encontré que muchos filósofos, estudiosos, eruditos, han intentado encontrar la descripción de verdad y que creen, muchos no lo hallan. Usted pregúntele a aquellos que están estudiando, acérquese a un maestro viejo, experimentado, filósofo de su universidad y dígale: maestro, ¿me puede describir qué es la verdad? Pregúntenle. Y lo va a dejar sin palabras. Lo va a dejar sin palabras. Le dará una pequeña y escueta explicación oscura. En Juan 1, 16 y 17, el evangelista Juan hace una expresión que ahorita leímos. Juan 1, 16 y 17 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, hay una versión bíblica que dice, se hicieron realidad por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad se hicieron realidad por medio de Jesucristo. Dice, por Moisés fue dada la ley. ¿Cuál era la ley de Moisés? Ojo por ojo, diente por diente. Moisés, mira, fíjate que él mató a mi hijo. Bueno, mátale tú al hijo de él. Moisés, él me robó 2 vacas, róbale tú 2. Jesús, esta mujer fue encontrada en el acto mismo de adulterio y Moisés dijo que la apedreáramos. Y llegó la gracia. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Habló la gracia, tomó vida la gracia. Y llegó el perdón cuando aquella mujer merecía muerte. Llegó la verdad y la gracia y desarmaron la religiosidad de aquellos tiempos. Y ninguno pudo lanzar su piedra y se fueron.
Y la gracia siguió hablando y le dijo a aquella mujer: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es la gracia y la verdad. Esto es la gracia y la verdad. La verdad, si un día usted le dicen y le preguntan: ¿qué es la verdad? Usted dígale: es Jesús la realidad. Esa es la más grande descripción de verdad en la vida de un creyente. Es Jesús en la realidad. Esa es la más grande expresión de verdad. Porque la gracia y la verdad se hicieron reales a través de Jesucristo. Cuando Jesús llegó a la tierra, no llegó una religión más, un hombre religioso. No, llegó la verdad, llegó la realidad. La Biblia lo afirma, Jesús lo afirma, Dios lo afirma. Jesús es la verdad, es la realidad. Jesús habló a las tormentas: calla y enmudece. Obedecieron. Jesús caminó sobre las aguas. Jesús transfiguró su cuerpo. Jesús bajó del cielo y nos habló del Padre, porque Él mismo estaba en el seno del Padre. Jesús bajó a los infiernos, a los lugares oscuros, resucitó. Él es la realidad. Y Dios en su palabra dice: vivirá 70, 80 años. Y dice: después vendrá el juicio. ¿Cuántos años está viviendo el hombre? 70, 80. Es verdad. La Biblia no miente. Estamos en el lugar correcto. Estamos con el Dios correcto. Estamos en el lugar correcto, amados hermanos. La verdad llegó en Jesús. La verdad se hizo real en Jesús. En Juan 8, 31 y 32. Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero ¿dónde vas a conocer la verdad? Permaneciendo en su palabra. Permaneciendo en su palabra. Yo tengo que permanecer en la palabra del Señor. Por eso les dijo a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y van a conocer la verdad, y la verdad los va a hacer libres. La verdad los va a hacer libres. Los hará libres. Se van a romper las cadenas que están aquí en la mente, hermano. Se van a caer los muros que están aquí en la mente. Porque hay gente que tiene muros aquí en su mente. Hay gente que tiene cadenas aquí en su mente. Hay gente que dice: no, hermano, es que a mí Dios no me puede perdonar porque hice esto o aquello. Esa es una cadena que está aquí. Pero cuando aquella persona va a la Biblia y se da cuenta que en la cruz del Calvario, uno de los malhechores que estaba al costado de Jesús le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y se va a dar cuenta que aquel hombre no fue rechazado por Jesús. Se va a dar cuenta que recibió perdón de Jesús. Se va a dar cuenta que las palabras de Jesús hacia aquel malhechor fueron: hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra te va a libertar. Zaqueo fue libre por la palabra de Jesús. Lucas 19, 5 al 10.
No está, a los chicos de medio no está este texto. Ahí sí me lo puedes buscar, por favor, te lo voy a agradecer. No te lo pasé en mi lista de textos. Lucas 19, 5 al 10. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo fue libre. ¿De qué fue libre, hermano? ¿Qué cadenas fueron rotas? De la avaricia y del robo. Zaqueo era un hombre avaro. Zaqueo era un hombre ratero, que cuando llegó la palabra del Señor, cuando la luz de Cristo iluminó su vida, cuando llegó la vida en Jesús, cuando llegó la verdad a su corazón, él dijo: no, yo tengo que cambiar. He visto la luz, he visto la vida. Y dijo: la mitad de mis bienes lo voy a dar a los pobres, y al que he robado se lo voy a regresar 4 veces más. ¿Sí o no fue libre Zaqueo? ¿Sí o no fue libre? Fue libre. Sus hechos hablaron de que ahora la luz estaba en su vida. Sus hechos hablaron de que había sido libre de la avaricia y del robo. Cosa contraria, Lucas 18 al 23. También, hijo, no te lo pasé en la lista de mis textos, para que lo busques, por favor. Lucas capítulo 18, versos 18 al 23. Un hombre rico le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. 2 ejemplos de libertad: Zaqueo, el joven rico. Zaqueo solito de su corazón, cuando llegó la luz, la vida y la verdad a él, dijo: Señor, la mitad de mis bienes la doy a los pobres, y si a alguien he robado, se lo voy a regresar cuadruplicado. ¿Por qué dijo Zaqueo esto? Si a alguien he robado, él sabía que había robado. Él sabía que no había caminado a la luz.
cosa contraria. Jesús le dijo al hombre rico: ¿quieres la vida eterna? Nada más te falta una cosa. Vende todo y ayuda a los pobres. Y aquel hombre dijo: no. Este es un tiempo, amado hermano. Tu familia, tu iglesia, tu sociedad necesita un cristiano con la luz de Cristo. Necesita nuestra sociedad, nuestras familias, cristianos verdaderos, hermano. Necesita nuestra sociedad gente que hable palabras que lleven medicina, que lleven miel, que lleven esperanza, que lleven la verdad. Si tú tienes la luz de Cristo, lleva esa luz a otro. Tú tienes la verdad de Jesús, llévala a otro, hermano. Jesús dijo que también nosotros éramos luz. También nosotros somos luz. Allá afuera, hermanos, está un mundo acechado por la muerte. Está un mundo temeroso. Está un mundo esperando una nueva pandemia que ya empezó en Europa. Allá afuera está un mundo que no tiene esperanza. Allá afuera está un mundo que le dicen que viene hambre. Allá afuera está un mundo en tinieblas y sin esperanza. Ahorita yo estoy trabajando en un trabajo temporal. La persona con la que trabajo es una mujer que se alejó de Dios. Está tratando de volver a las cosas de Dios. Y tiene un pecado que no ha podido dejar. Cuando yo termino mi semana laboral, le digo: ¿me permite orar por usted? Sí, hermano, ore por mí, ore por mí. Oro por ella y le digo: Señor, que tu luz ilumine su mente y su corazón. Ella perdió a sus dos papás por el tema del COVID y perdió a un hermano. A sus tres familiares los perdió en un mes. Perdió a su papá, perdió a su mamá y perdió a su hermano. Cuando oro por ella, ella llora y llora. Antenoche fui a ver a mi padre, que está luchando también contra una enfermedad. Oré por él.
La gente que está a tu alrededor necesita una pequeña oración. Tu papá necesita una pequeña oración. Tu mamá necesita una oración. Tu hermano, tu hermana necesita una oración. Tu vecino necesita una oración. Llévales luz, llévales esperanza. Tú tienes a Jesús. Tú tienes la luz de Jesús.